queremos dejar aquí. Esperamos 2 minutos. Bueno, pues comenzamos. Buenas tardes, ya casi noches. Me llamo Manuel Salguero, vivo en Palomera, soy de la Asociación de Vecinos de la Asamblea de Vallecas por la Huelga General. Yo cuando vine a Madrid con 18 años, venía de un pueblo de la Sierra y no conocía nada de lo que era el gobierno, de lo que eran las asociaciones sociales, por lo tanto, menos sabía de que había habido una guerra civil ni de los guerrilleros. Yo por cuestiones laborales me vi en la necesidad de tener que recurrir a un sindicato y caí en la CNT, donde conocí a unos viejos militantes que me hicieron como una especie de ahijado, debía de ser por mi juventud, y me llevaban con ellos y ellos iban hablando de los huidos, de los guerrilleros, de los maquis, cosas que a mí me sonaba, ¿qué es esto? ¿Qué historias son estas? Pero yo me fui comprando libros sobre el tema de los maquis, que luego no leí hasta 20 años después, porque claro, en esos años, a finales de los años 70, aquí había un movimiento muy convulso, un movimiento social muy convulso, para mí desconocido, y era lo primero que me llamaba la atención. Con el tiempo leí en un periódico una pregunta que hacía un periodista extranjero a un trabajador español, un trabajador que había estado en la guerra civil, y le preguntaba lo siguiente, le decía: ¿qué causa es la que al pueblo proletario español le hace cambiar sus herramientas de creación, las herramientas de trabajo, por las herramientas destructivas, las armas? Y entonces me vinieron dos ideas rápidamente a la cabeza: el fascismo y el antifascismo. Entonces es cuando me puse yo a leer libros sobre los maquis, ¿no? Que me habré leído pues unos 20 libros y llevo como 6 años leyendo sobre la historia de los maquis. Pues, claro, para explicar un poco la historia de los maquis, primero me tuve que estudiar algo la historia del fascismo, porque este es un movimiento antifascista. Es un movimiento antifascista español que luego se va desarrollando y se hace un movimiento antifascista mundial. Lo podemos decir, lo podemos llamar así, ¿no? Ya que los maquis después, ellos estuvieron totalmente en contacto con los partisanos. En una parte, la palabra maqui viene de un matojo, un matojo del Monte Bajo, que se llama maquisar en Francia y en Italia. Y como las primeras organizaciones guerrilleras, su refugio era el monte, pues ahí empezaron a llamarlos maquis a los guerrilleros. De ahí viene ese nombre, de este matorral. Para mí el fascismo comienza, el primer germen del fascismo comienza con la dictadura napoleónica. La Revolución Francesa, donde la burguesía y el pueblo se unen para tirar al feudalismo, pues todos sabemos que al final la burguesía y los militares se unen, hacen la dictadura bonapartista, traicionan al pueblo, se cargan a los revolucionarios de la Comuna de París, ¿no? Y hacen el parlamento burgués.
En Rusia, los marxistas quisieron evitar esto, y ellos hicieron una cosa que llamaron la dictadura del proletariado. Bajo mi punto de vista fue un error, porque cometía los mismos errores que se cometió en Francia, pero bueno, esto ya es una discusión que sería para otra charla. Pero como en la Revolución Francesa surgía una nueva forma de organizarse en la sociedad, ya había asociaciones sociales, partidos, sindicatos, nuevas formas. La burguesía tenía un problema con eso, porque la burguesía siempre lo que ha defendido ha sido los privilegios que mantenía la aristocracia. Y ellos tenían un problema en cómo organizarse ellos de la misma manera que se organizaba el pueblo, ¿no? Y entonces buscaron un método de organizarse que era como la dictadura militar. Y si nos damos cuenta, en los años 30, cuando empieza el nazismo, los partidos fascistas pues tienen la misma organización que una dictadura militar, que una estructura militar. Hay un jefe, mando supremo, y los demás obedecen, ¿no? Y eso lo quieren ellos aplicar a la nueva forma de organizarse, dentro incluso del sistema burgués, que era el parlamentarismo burgués. Yo me baso en esto porque tanto Franco como Mussolini lo que hicieron fue restaurar la monarquía, ¿no? Y Hitler en su despacho tenía la foto de Maximiliano, del emperador Maximiliano. Y bueno, habría que ver, después de, si no hubiese perdido la guerra el nazismo, si ellos no hubieran restaurado de nuevo la monarquía, que era lo que realmente les daba el mayor privilegio que ha habido en el mundo de un sistema político, ¿no? Aquí, en 1933, estaba instaurada la República. La CEDA, que era el partido ultraderechista español, que estaba en el gobierno, en coalición con otras organizaciones de derechas, tienen un encuentro en Alemania. Hay un encuentro en Alemania, un encuentro internacional nazifascista, donde vienen todos los del eje fascista, los japoneses, alemanes, portugueses, italianos, españoles, donde ahí más o menos pues deciden que van a hacer una segunda guerra mundial, porque la primera no había terminado como a ellos les gustaba, y ellos ahí definen claramente que van a ir a una segunda guerra mundial. Entonces ellos al año siguiente, en 1934, empiezan los gobiernos de derechas que había en Europa, empiezan con una represión fortísima y militar contra las organizaciones sociales. En Viena cogen y ametrallan y cañonean la Casa del Pueblo y la sede de los sindicatos. Y empiezan en otros países europeos a ametrallar a los obreros cuando se manifiestan. Esto produce el día 4 de octubre de 1934 una gran manifestación europea contra el fascismo, en la que en España se produce un hecho bastante grave, que es al otro día de esa manifestación que se hace en Europa, salta Asturias contra la República de Derechas, contra el gobierno de la República de Derechas. Asturias se levanta en armas. En España se levanta en armas contra el fascismo que ellos ya sabían que iba a venir. La gente de 1934, 35, 36, de aquí, de todos los países europeos y del mundo, saben que va a haber una segunda guerra mundial, que la van a hacer los fascistas. Eso lo tienen todos clarísimamente.
En España, cuando en las elecciones gana el Frente Popular, y claro, como ellos, los fascistas, ya tenían pensado cómo iban a desarrollar todo el movimiento en Europa para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y tomar todos los países, pues se produce un golpe de Estado que en España fracasa. Fracasa el golpe de Estado y surge una guerra civil. El pueblo se levanta en armas para defender lo que ellos habían elegido democráticamente, ¿no? ¿Puedes pasar los guerrilleros españoles? Bueno, estos son dibujos que hacían ellos, los guerrilleros españoles. Puedes pasar más, es que he explicado mucho y no... hasta el primer mapa. Bueno, esto es un cuadro de la época de las huelgas generales que se hacían, de la época de la Revolución Francesa. Sigue para abajo. Esto es en España, en 1917, en Barcelona, de cómo reprimían ya las manifestaciones. Sigue más para abajo. Este es luego hablaré del acuerdo que tuvieron. Esto es en Asturias, esto es en Asturias, esto es lo que se produce en Asturias. La gente pues ya ahí toma las armas, digamos que se organiza como una organización guerrillera, porque en Asturias duró 15 días la revolución, ni siquiera les dio tiempo para hacer un ejército regular. Ellos se organizaron ya, el pueblo, en guerrillas para defenderse del fascismo que veían que iba a venir. Sigue para adelante. Dale a otro. En Cataluña, como vemos, también el pueblo coge y esto se hace, estas barricadas se hacen no solamente en Barcelona, esta concretamente en Barcelona, pero aquí en Madrid igual. Aquí cogen la gente en los barrios y cortan los barrios. Hacen ellos mismos, son los que hacen los controles. Los controles que hace ahora la policía es el mismo pueblo el que hace los controles en los barrios y en los pueblos. Ellos toman el poder, digamos, ¿no? La gente del pueblo, y toma el control de toda la situación. Sigue para adelante. Estos son guerrilleros españoles. Sigue al mapa. Ahí, aquí está el mapa. En 1936, cuando el golpe de Estado triunfa primeramente en Galicia, y aquí es donde se forman los primeros guerrilleros. Aquí en Valdeorras, en el pueblo de Valdeorras, se reúnen pues toda la gente que vino huyendo de la guerra, no solamente gente convencida sino gente que tiene miedo y se va al monte huyendo de las consecuencias de la guerra y de la represión que se crea. Igualmente ocurre aquí en Asturias, o sea, en Extremadura y en Huelva, porque aquí también se quedan aislados. Ellos ni estos pueden entrar en Portugal, porque Portugal ahí es una dictadura militar, está Salazar, y todos los que entrasen a Portugal inmediatamente serían entregados a los fascistas. Entonces se quedan aislados. Aquí se producen, ellos intentan entrar aquí a entrar en la zona republicana, se producen unas masacres terribles en el intento, y aquí igual estos intentan entrar aquí en esta zona que es todavía republicana. Esos son los primeros guerrilleros que se forman, que primeramente pues casi los llamaban bandoleros porque no tenían, ellos
para mantenerse y para alimentarse requerían de sus familiares, más que nada ayuda de sus familiares y allegados al principio. Luego después, la segunda zona que se hace guerrillera es toda esta zona, toda la zona norte. En 1937, cuando cae la zona norte, entonces la gente coge y hace lo mismo que pasó en Galicia y en Extremadura. Se van al monte a refugiarse de las consecuencias de la guerra, y igual que ellos se van gente comprometida y gente que no estaba comprometida, que solamente se va por miedo a la represión y a la guerra. Esta gente pues van a tener muchos problemas luego con volver de nuevo, con poder bajar cuando termina la guerra civil. Esta gente eran, por ejemplo, militares republicanos, que esos no podían bajar porque serían inmediatamente fusilados. Eran sindicalistas, que tampoco podrían bajar, porque serían también inmediatamente fusilados. Gente de partidos políticos o comprometidos con la República. Había otra serie de gente que eran los que habían trabajado en las cooperativas agrícolas, en las cooperativas agrícolas de la reforma agrícola que quería hacer la República. Pues la gente que incluso solamente por trabajar, eso lo tenían ahí bastante oscuro si podían bajar o no después. Y la gente normal y corriente que no estaba comprometida, que luego podrían bajar, pero no pudieron bajar hasta 1948, porque Franco dio 2 indultos que eran falsos, donde cogían, los obligaban a ir de la montaña de donde ellos estuviesen refugiados, ir al pueblo más cercano, entregarse a la Guardia Civil, donde le daban un salvoconducto, se tenían que entregar a la Guardia Civil en su pueblo, y en su pueblo los metían al calabozo, y los fines de semana les daban las llaves a los falangistas. Entonces, eso les llevó a los guerrilleros a cortar con la gente que quería bajar, por las consecuencias que traían, y les obligó a quedarse en el monte. O sea que los guerrilleros no solamente es que quisieran estar ellos allí haciendo una resistencia, que habría gente que lo quisiera hacer, claro, la más comprometida, no, es que no podían bajar. Luego después esa gente ya no podía bajar al pueblo, entonces no les quedaba más remedio que coger y organizarse en guerrillas, y para poder mantenerse ellos y subsistir. Luego, con el tiempo, lo que hicieron fue darle a esa guerrilla, digamos, un nivel ideológico, digamos, una línea de combate, ¿no? Pero ellos en un principio lo único que buscaban era huir de las consecuencias de la represión y de la guerra. Esa represión fue la que a ellos les hizo hacerse guerrilleros. Le das más para abajo hasta el mapa francés. Bueno, aquí viene lo que he explicado anteriormente. Los civiles que habían huido de los bombardeos de la guerra y que no habiendo participado en algo referente a la República o los sindicatos, podrían después regresar a los pueblos, como así lo hicieron. Bueno, aquí explico lo otro, ¿no? Los civiles, militares y sindicalistas implicados en la defensa de la República y contra el golpe de Estado, estos no tenían ninguna posibilidad de regresar. También, como hubo tantos encarcelados por el golpe de Estado, que hubo cientos de miles de encarcelados,
y los encarcelaban. No había cárceles suficientes para meterlos. Los metían en Trujillo, por ejemplo, los metieron en la Plaza de Toros. Utilizaban edificios por ahí de lo que fuese para tenerlos encarcelados. Luego les ponían de carceleros a gente que tampoco tenía la condición de carceleros, o sea que se producían evasiones en masa de 40, de 70, cantidad de evasiones en multitud de cárceles que estaban repartidas por todo el Estado español, que luego su única forma de guarecerse era huir a la montaña, irse con los que ya habían ido a la montaña. ¿Me pasas más o menos en la zona donde ellos encontraron más cobertura fue la zona que están aquí de verde, ¿no? En todas estas zonas montañosas. Aquí en Galicia llegaron a hacer una federación de guerrillas. Había 6 agrupaciones guerrilleras solamente en Galicia, más luego estaban en Asturias y Cantabria. Aquí había también otras 6 agrupaciones guerrilleras en Extremadura, más luego las agrupaciones guerrilleras que había en la zona de Toledo, Ciudad Real, más luego las que había en Andalucía, en la zona de Andalucía Oriental, o sea, occidental, Jaén, Córdoba y Sevilla, también tenían una agrupación guerrillera, y aquí había 2 agrupaciones guerrilleras, una en Málaga, Granada y otra en Granada. Luego aquí estaba la agrupación Levante, y aquí en Cataluña había también maquis en Cataluña, pero en Cataluña ellos donde encontraron más cobertura fue en los pueblos, en toda esta zona, donde ellos lo que ejercieron desde el primer momento fue la guerrilla urbana. Una guerrilla urbana en la que se supone que participarían unas 300.000 personas. Daros cuenta que esto duró 2 o 3 décadas, No estamos hablando de un par de años, estamos hablando desde 1936 prácticamente hasta 1960. Aquí en Cataluña, más que nada las organizaciones de maquis que había, lo que se encargaban era de pasar gente afuera, a Francia, o de Francia hacia aquí, porque al terminar la guerra 500.000 personas, 500.000 españoles se pasan directamente a Francia, ¿no? Huyendo de la guerra. En Francia los meten en campos de concentración. Puedes pasar al mapa de Francia. Perdón, Manolo, una agrupación guerrillera, ¿cuántos elementos podían tener? Bueno, pues... Cuando decimos Galicia, 6 agrupaciones guerrilleras. Bueno, pues dependía, pues a lo mejor pues cada agrupación podía tener 200 personas, o entre 200 y 500 personas. Eso variaba según... O sea, que no eran 7, vamos, una agrupación guerrillera. Eran un mogollón de agrupaciones, además había unas 20 agrupaciones, más luego partidas independientes, sobre todo partidas independientes de anarquistas, que no se querían meter en las agrupaciones guerrilleras, porque estas agrupaciones guerrilleras eran como la continuación del ejército republicano. A ver si me encuentras el mapa de Francia. El mapa de Francia, aquí. En 1939 termina la guerra civil y se tienen que huir. Por aquí salen unas 500.000 personas. En el periodo de año y pico, de año y medio, primero los tienen en campo de concentración.
Los franceses nos trataron muy mal, los meten en campo de concentración. Pero, y estos cogen, pues, se escapan y empiezan a organizarse en guerrillas. Ellos se empiezan a organizar en guerrillas. Como el ejército francés había traicionado a su propio pueblo, porque Pétain, el que era el que mandaba, pues se hizo aliado de los nazis, pues los franceses empiezan también a organizarse en guerrillas junto con los españoles. Más o menos el gobierno de Vichy controlaba toda Francia, hasta aquí, hasta esta línea más o menos así. Y esto lo consideraba Francia libre. Y como vemos, todos estos cuadriláteros que están hechos aquí son guerrillas españolas, y este es cada parte del territorio que ellos controlaban, que controlaban las guerrillas españolas, más las guerrillas francesas, que las guerrillas francesas realmente pues aprenden de los guerrilleros españoles. Los guerrilleros españoles tenían una cosa a su favor: se habían tirado 3 años luchando contra el fascismo. En 3 años en Europa, Hitler tomó 11 países. Eso pues es bastante determinante, ¿no? Que en España tardaran 3 años en tomar España el fascismo internacional, y en Europa en 3 años habían tomado 11 países, para que nos demos cuenta de la resistencia y de la oposición que hicieron los españoles contra el fascismo. Aquí, estos guerrilleros, llega un momento en que primero, en los campos los meten en campos de trabajo, y los franceses pues tenían un problema con el idioma, ¿no? Con los españoles. Entonces tienen que meter a españoles en cargos administrativos. Los españoles, en cuanto los meten en cargos administrativos, lo que hacen es que crean redes de espías, redes de falsificación. Ellos mismos hacen sus redes de búsqueda de armamento, sus redes de escape de represaliados y de prisioneros. Aquí, esto es la línea Maginot, que son las trincheras por las que los franceses creían que no iban a pasar los alemanes. Y aquí, en la Primera Guerra Mundial, ya hubo bastante batallas fuertes, y aquí metieron también a los españoles a crear todas esas trincheras. Cuando llegaron los alemanes y pasan toda esta línea, toman Francia, se encuentran con los españoles, y los alemanes cogen y copian de los franceses la organización que tenían de los campos de trabajo. Entonces cogen a los españoles también y los meten a sus campos de trabajo, ¿no? Los campos de concentración. Como tienen también problemas de idioma, pues otra vez los meten en cargos administrativos, y entonces pues los españoles hacen lo mismo. Pues redes de espionaje, redes de falsificación, porque los españoles tenían un problema añadido, que es que los españoles no tenían patria, porque la República, en España ya estaba la dictadura fascista, ellos eran republicanos, ellos no podían ir ahí con la documentación de republicano, porque ya era prácticamente tú, pues venga, detenido, ¿no? Y por eso su interés en coger y falsificar documentos y darle documentos a los españoles que pudieran ellos moverse, ¿no? Porque con su documentación republicana no podían ir a ningún lado. Eso era, además los españoles siempre y en todo momento, para ellos había dos guerras. Estaba ya declarada la Segunda Guerra Mundial, y para ellos estaba la Segunda Guerra Mundial y su guerra contra Franco. Eso siempre. Aquí también los franceses se dan cuenta al final
de que no están aprovechando pues esa capacidad de los españoles, la capacidad de lucha que ellos habían tenido durante 3 años, y al final les abren 2 ejércitos para que se puedan meter. 40.000 españoles se meten en los ejércitos aliados, en 2 ejércitos franceses, ¿no?, para combatir junto con ellos a los ejércitos, o sea, al ejército fascista. Aparte de estas agrupaciones que están organizadas, y el mando supremo de estas organizaciones guerrilleras es el gobierno español en el exilio. O sea, ellos no están organizados ahí cada uno a su parte. Digamos que forman la continuación del ejército republicano, porque su mando supremo es el presidente de la República, que está en Francia en el exilio. ¿Me pasas otra vez al otro mapa? ¿O baja? ¿Bajo? Sí. Bueno, aquí por ejemplo, esto es Andalucía. Si os dais cuenta, todos estos cuadriláteros, igual que lo de Francia, todos estos cuadriláteros que tengo aquí hechos, son las zonas donde había agrupaciones guerrilleras. O sea que era muchísima gente la que estaba en el monte. Ellos se ocupaban de, una vez que se organizaron, que tardaron como un año en organizarse. Y ellos después, pues, claro, cuando se organizaron, pues recibían un sueldo de la República, más luego las acciones que ellos realizaban, ¿no? Pues, por ejemplo, daban palos a la gente que iba, a los recaudadores de Hacienda, ¿no?, a los capitalistas ya fascistas, hacían sus acciones, ejecutaban a falangistas en los pueblos, tenían la capacidad, los maquis tenían la capacidad de tomar pueblos enteros y coger, bajar, tomaban el cuartel de la Guardia Civil y daban mitin en el pueblo. O sea, ellos tenían bastante capacidad. Ellos, los guerrilleros españoles, hacían congresos de ellos, o sea que tenían una capacidad de movilización o de movilidad entre ellos bastante grande. No es... yo generalmente he estado en charlas de los maquis y claro, te suelen hablar de zonas, de los maquis en Córdoba o los de no sé qué, pero ellos sí que tenían una organización entre ellos y mantenían relación entre todas las agrupaciones guerrilleras. Les costase lo que les costase, pero sí que la tenían. Además que tenían, como ya he explicado, la guerrilla urbana catalana, que no solamente actuaban en Cataluña, sino que actuaban en cualquier parte de la península. Ellos sí habían decidido que se iban a cargar al general no sé qué y que estaba en Salamanca o en Málaga o donde fuese, como hicieron en Málaga con el hermano de Milán del Bosch, también iban donde fuese. O sea que tenían también, la guerrilla urbana tenía una movilidad bastante grande. La gente que estaba en las guerrillas. La gente que estaba en las guerrillas eran, más que nada, la mayoría de ellos eran sindicalistas, bien de UGT o de la CNT. Porque, ¿qué ocurre? Ya en la guerra civil, aquí en España, el mayor movimiento y la mayor fuerza que tenía el pueblo eran los sindicatos, más que los partidos políticos. Por ejemplo, entre UGT y comisiones había pues como casi 2 millones de
casi 2 millones de afiliados. Eran la fuerza más grande política que había, que eran ellos los sindicalistas. Y era pues un pueblo proletario que los partidos políticos más que nada lo consideraban como cosas de pequeños burgueses. Yo no sé, ellos sabrían por qué, pero era así más o menos, y leyendo en los libros pues se da uno cuenta que es verdad, ¿no? Y que los sindicalistas eran los que tenían la fuerza más potente. ¿Sigues para abajo? Esto es Madrid, esto es en Madrid. Esta es la Sierra de Gredos, ¿no? Y esta es la parte de Extremadura, Toledo. Aquí vinieron a los montes de Toledo, entonces los generales del ejército del centro se vinieron con todas las armas, que es de las armas que se nutrieron prácticamente las guerrillas de la zona centro, ¿no? Pero ellos también en Madrid había lo que se llamaban los cazadores de la ciudad, que eran más o menos como la guerrilla urbana en Cataluña, pero no a tan alto nivel. Eran menos gente y estaban en Vallecas, en Getafe, Alcorcón y Móstoles. Es donde se dieron los casos de los cazadores de la ciudad. Eran también gente que iban pues a dar palos, a hacer atentados o a personalidades en Madrid y tal. Pero esto no les resultó y tuvieron que dejarlo porque era muy fácil descubrirlos y tuvieron que olvidarse del tema ese y mayormente se dedicó la oposición pues a fomentar la guerrilla y apoyar a toda la guerrilla de toda la zona de Ávila, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, ¿no? Pero sí, a través de aquí, a través de la Sierra de Guadarrama, tomaban contacto con la gente de Levante, con las guerrillas de Levante. Pasas un poco más para adelante. Bueno, esto es el mismo mapa de antes ampliado. Esto sería Madrid, ¿no? Aquí está Madrid. Y si veis, pues toda esta zona, Extremadura, esto es Andalucía, toda esta zona, pues si veis, estaba todo lleno de guerrilleros. En todos los montes esos estaba todo lleno de guerrilleros. Dale al siguiente. Las acciones, aquí en ese cuadro, la España, aquí viene una lista de las acciones que hacían, sabotajes y demás, y muertos o heridos, tanto por la parte de los guerrilleros como las fuerzas armadas. Y ahí os podéis dar cuenta, si queréis luego verlo, con la lista de muertos que solía haber cada año, que si se ve pues son 1000 y pico muertos cada año, o sea que era una actividad muy grande la que realmente había por parte de los guerrilleros. ¿Pasas? Bueno, estos son guerrilleros de uno u otro sitio. Pasa. Eso es otro mapa de muertos, aquí se puede ver, ¿no? Muertos del maquis, estos, y estos me parece que son en general, estos en rojo son guerrilleros, en azul son las fuerzas armadas, civiles, muertos por los maquis, porque claro, también los civiles estaban implicados, ¿no? ¿Le pasas más adelante?
La base, ellos, aquí como vemos, la base de organización que ellos tenían, pues cada cual se organizaba a su manera, ¿no? Las agrupaciones, las de Levante, pues necesitaban 4 guerrilleros y un jefe por cada sección. Aquí se llamaban compañías, batallones, después brigadas. Aquí llevaban otro tipo de organización, pero más o menos es el mismo, ¿eh? Como se ve, por compañía, batallón, brigada son nombres que se utilizan en cualquier organización militar. Eso demuestra que ellos estaban organizados militarmente, ¿eh? Por eso decía antes que era la continuación del ejército republicano. Le damos para abajo. Estos son guerrilleros malagueños, ¿eh? Si nos damos cuenta, pues fíjate, ellos aún iban a acciones a caballo, ¿eh? Estos son belgas, son partisanos, ¿eh? Dale más para abajo. Y esta es la agrupación Málaga-Granada y la agrupación Granada. Aquí va a ocurrir una cosa. Como hubo tantos refugiados españoles que los metieron en campos de concentración en África, en todos los países del norte de África, hubo campos de concentración donde tenían a los españoles. Entonces, los aliados hacen la operación Antorcha, la operación Torch, y liberan todo el norte de África. Entonces, ¿puedes pasar a otro? A ver si viene ahí. Aquí está la operación Torch. Pacto, 3 o 4 generales aliados toman, liberan todo esto, donde estaba todo esto lleno de campos de concentración, donde estaban llenos de españoles. Aquí ocurre una cosa. Gibraltar no es español, es británico. Entonces, los nazis lo que querían, presionaban a Franco para que tomase Gibraltar. Los aliados, la única forma de defender Gibraltar era en ese momento desde el mar, una mala forma de poder defenderla. Entonces cuando liberan a los españoles que estaban en los campos de refugios, en los campos de concentración en África, les meten en la península, les dan dinero, armas, medios de comunicación y los pasan, los desembarcan en Málaga y Almería, en toda Málaga, Granada y Almería, para que ellos refuercen la guerrilla que había en Málaga, Granada y en Granada, y así los aliados, en caso de que atacasen Gibraltar, tener otro punto de defensa, que era desde las montañas que hay detrás de Gibraltar, que es las montañas de Cádiz y Málaga. O sea que hay un apoyo de los aliados a los guerrilleros españoles aquí. Les dieron dinero, armas y todo, y eso está en documentos era de la Organización de Estrategia y OSS, se llamaba las siglas, Organización de Estrategia y Sistemas, creo que se llamaba, que es el origen de lo que luego sería la CIA. ¿Puedes pasar a otro? Bueno, aquí, además aquí son los 3 desembarcos que he contado, que he dicho, y luego aquí lo que se crea es la división Leclerc, la división Leclerc, la famosa división Leclerc, que es la que libera París, que la novena esa división está formada por españoles exclusivamente.
inclusive españoles que venían de Marruecos, Argel, Túnez, Egipto, Chad, o sea, aquí está Túnez, Egipto, que está aquí más para allá, incluso en el Chad, en Palestina y en Siria. O sea, los españoles estaban repartidos prácticamente por todo el mundo. Y de ahí los cogen y crean la división Leclerc, que es la que libera París. Pasa de... En 1944, cuando pues prácticamente ya está perdida la Segunda Guerra Mundial por los nazis, se produce una entrada de guerrilleros españoles por los Pirineos, por el Valle de Arán. Hacen una entrada de 3.500 guerrilleros. La verdad es que guerrilleros españoles había así como 30.000, pero solamente entran 3.500, como un intento de recuperar España. Más que nada era una provocación a los aliados para que se implicasen contra la dictadura de Franco, y les ayudasen a quitar al dictador de aquí, cosa que no se produce. De estos 3.500 guerrilleros que entran, pues luego se tienen que retirar la mayoría de ellos, pero 1.000 y pico entran y forman parte de la agrupación Levante, la que antes hemos estado viendo, y se quedan ahí a apoyar las guerrillas que ya había en la península. ¿Me pasas a otro? Estos son los puntos que yo he reseñado donde había guerrilleros españoles, porque de aquí salieron, por Barcelona salieron 500.000 de personas, pero exiliados españoles había 1 millón de exiliados en todo el mundo. Y ellos lo que hacían era, al país donde iban, hacían una organización de apoyo a los antifascistas españoles. Y una de dos, o se organizaban en partidas, o hacían grupos armados, o se organizaban como guerrilleros, o se metían en los distintos ejércitos aliados. Entonces yo tengo datos de donde estuvieron luchando los españoles con los aliados contra los nazis en todos estos puntos. Marruecos, Argel, Túnez, Egipto, Libia, Palestina, Siria, luego en Francia, Bélgica, esto creo que era Bielorrusia, no, Polonia, en Rusia, en Noruega, esto es Leningrado, en Stalingrado, en todas esas zonas estuvieron los españoles luchando, aquí, claro, en Francia, esta gran zona, y luego, como no, dentro de España. O sea que los españoles no solo se limitaron a la lucha aquí en España contra Franco, sino que también lucharon contra todo el fascismo internacional, ¿no? Por los aliados o sin ser, o por su propia cuenta, porque había veces que ellos cogían y se organizaban sus propios grupos armados de asalto, de resistencia, y actuaban por su propia iniciativa. Pasamos adelante. En 1948 se produce una cosa, que el Partido Comunista se retira de las guerrillas. Ya he explicado antes que eran gente, las guerrillas las formaban gente de todos los partidos políticos, ¿no? De izquierda. Pero el Partido Comunista en 1948 pues da la orden a su gente de retirarse del maquis. La mitad de la gente del PC pues no quiere retirarse del maquis. No quiere, ¿no? Pero ¿qué ocurre?
que esto supone para el maquis, supone un entorpecimiento muy grande, porque ellos las bases que tenían en las montañas eran bases secretas donde solamente lo sabían los guerrilleros, simplemente lo sabían los guerrilleros, y cada vez que pillaban a alguno de ellos, lo detenían, tenían que cambiar de base, lo hacían sistemáticamente, pillan a uno, ellos no se podían esperar a que, hombre, va a resistir, pues ¿quién va a poder resistir sin cantar si te pillan los fascistas? Pues no se sabe, no sé, nadie sabe lo que puede resistir tu cuerpo cuando te someten a torturas y eso. Entonces ellos sistemáticamente cambiaban de base. Al ser una cosa generalizada de retirarse la gente del PC, que aunque no fuesen todos, pero con uno solo que se fuese, pues tenían que caer. Y eso les ocasionó un trastorno grandísimo, porque tuvieron que cambiar todas las guerrillas, o sea, todas las bases guerrilleras de sitio. Y se ve aquí claramente cómo las acciones que van de 1000, en 1948 pasan a 500, aquí, o sea, la mitad, ¿no? Y es ahí cuando va decayendo la lucha guerrillera, por otra razón también, porque Franco da dos indultos, da un indulto, que este sí que era verdad, y más que nada era obligado por los acuerdos que estaba teniendo con Estados Unidos, y se ve obligado a acordar a esos indultos en los que cambiaban la pena de muerte por algunos años de cárcel, aunque fuesen muchos, pero ya sabían que si bajabas no te iban a matar, no te iban a fusilar, y entonces ahí ya se ve paulatinamente va bajando gente del maquis, gente de la montaña, va bajando a los pueblos, ¿no? Aquí, después del 48, en 4 años llegaban a un acuerdo con los americanos, en lo que, si veis, está aquí la base de Rota, la base de Torrejón y la base de Colón, ¿no? El ejército estadounidense, que ya tenía helicópteros, pues le va a proporcionar un nuevo medio para llegar a las montañas, en lo que a los guerrilleros pues ya les va a cortar la cobertura. Si antes no podían, les costaba mucho trabajo llegar a la montaña, que ellos los veían a horas y horas vista, ¿no? Pues ahora, con el apoyo de los americanos, va a ser algo contra ellos, contra su cobertura, y también pues va a ser una cosa más que se una al abandonar las guerrillas. Pero lo que no se puede negar es que la guerrilla española pues, fue como un ejemplo que luego tomaron otras guerrillas en Sudamérica. Por ejemplo, la guerrilla que hay en Colombia todavía no ha parado. Empezaron en 1954, y lo que hicieron fue copiar más o menos lo que hicieron los maquis, los guerrilleros españoles. Aquí se refugiaban en la montaña, ellos se refugian en la selva, ¿no? Pero más o menos el sistema defensivo y lo que hicieron los españoles, lo que ellos, los demás partidos políticos, organizaciones obreras y gente del pueblo, vieron en otras partes del mundo de utilizar este método de lucha de la guerrilla. Bueno, hay una cosa que se me ha olvidado de comentar de la gente que estaba en las guerrillas, ¿no? En las guerrillas había lo mismo hombres que mujeres. Más que nada, había más mujeres en los grupos guerrilleros al principio. Y la organización de todo el maquis, más que nada, se basaba en la gente del llano. Ellos los llamaban así, los del llano. Estaban los del monte, que eran los guerrilleros que estaban en la montaña,
Y lo del llano era la estructura que tenían ellos entre los pueblos, pues para tener información que necesitasen, pues, ayudas, apoyos, y esto que era bastante extenso, ¿eh? Se supone que la gente que apoyó al maquis y el maquis serían en todos los años que estuvieron como 1 millón de personas, ¿eh? Que no es moco de pavo, 1 millón de personas de los maquis, de la gente organizada ayudando al maquis, más 300.000 en la guerrilla urbana de Cataluña, como ya he dicho antes. Sí, bueno, esto eran las partidas, ¿eh? Parecen maquis, parecen guerrilleros. No, estos no son guerrilleros, estos son la contrapartida que hicieron los guardias civiles, para una forma de luchar contra los guerrilleros era disfrazarse ellos de guerrilleros, ir a cortijos o zonas donde ellos les daban ayuda a los guerrilleros, y entonces pues matarlos. Iban como guerrilleros, oye, me ayudan, no sé qué, no sé cuánto, pum, y los mataron. Pero esto, según cuentan los guerrilleros, no fue para la Guardia Civil muy efectivo, porque ellos lo que hicieron fue cambiar sus enlaces en cuanto se dieron cuenta, y sus contactos. En cuestión de pocos meses cambiaron todo el sistema que ellos tenían de contactos y tal, y entonces tampoco les resultó muy efectivo. Pero estos eran unos auténticos bestias, ¿eh? Porque claro, como iban como vestidos, como iban los guerrilleros, pues hacían salvajadas a gente del pueblo, y luego pues, para confundir esas acciones con la de los guerrilleros, claro, decían, no, esto lo han hecho los guerrilleros, cuando más o menos entre el pueblo pues sabía que esa serie de cosas no solían hacer los guerrilleros, que lo que solían hacer pues era fusilar falangistas o quitarles dinero y devolvérselos, porque hacían cosas muy curiosas, como por ejemplo asaltaban a los recaudadores de Hacienda y le devolvían el dinero a los que lo habían pagado, porque le pillaban la lista. O sea, hacían una serie de cosas bastante simpáticas para la gente del pueblo, ¿no? que realmente les apoyaba. Más adelante. Bueno, pues aquí tenemos a Franco bajo palio, como el Espíritu Santo. Un obispo, no sé quién será. Esto cuando llegan los americanos aquí, que negocian, le dan cantidad de dinero, miles de millones de dólares, le pagan a la dictadura, ¿no? Porque aquí la dictadura no se podía mantener, porque Franco para mantenerlos a raya a tantos guerrilleros necesitaba un ejército de 1 millón de personas permanentemente, y eso para un país que ha salido de una guerra pues es imposible. Agrava tanto el gasto que es imposible que ellos salieran económicamente de un sistema con 1 millón de personas ahí gastando, cuando sabemos que la historia militar no produce nada, ¿no? Producen los obreros y tal, pero la historia militar lo único que produce es el gasto. No hay una producción, no produce nada para los gastos que acarrea, ¿no? Y entonces Estados Unidos les obliga a cambiar a los mandos de la falange, a los sanguinarios mandos de la falange, por el Opus Dei, y es ahí cuando crean el Opus Dei. Y entonces en 1956 meten al Opus Dei en los gobiernos. Aquí se arma una entre los fascistas que te cagas, hay manifestaciones, hubo muertos, donde estaba implicado el padre de Gallardón,
los muertos que hubo en las manifestaciones que hicieron ellos en contra de quitar a los falangistas y meter a los curas en el gobierno, porque claro, el Opus Dei es una secta perniciosa religiosa, es una secta bastante peligrosa, y los falangistas no estaban dispuestos a perder tanto poder. La represión, pues estas son las mujeres, ¿no? Cuando, como también les costaba mucho trabajo pillar a los guerrilleros, ¿no? No eran fáciles de pillar, aunque sí que hubo muchos muertos, claro, pero ellos cuando se hacían acciones y salían bien para los guerrilleros, pues ellos la pagaban con la gente más débil, ¿no? Y es archiconocido el darles aceite de ricino a las mujeres, raparles la cabeza y darles un paseo por el pueblo, ¿no? Eso es archiconocido. Sigue. Bueno, aquí ya estamos llegando al final. Eso es una foto un cuadro de los guerrilleros ahí escondidos, y esto los civilones pues buscándoles por el monte. Yo considero que esta gente para mí son una gente, unos prohombres, ¿no? Unos titanes auténticos, porque las condiciones que tenían eran mínimas, ¿no? Y resistieron, prácticamente era lo único que le quedó al pueblo español para defenderse, era eso. Cuando el propio ejército te mata, ¿no? Que no tienes el gobierno también, pues el pueblo estaba totalmente indefenso. Lo único que podía agarrarse era a los guerrilleros, ¿no? Los sindicatos estaban clandestinos, y es verdad que también tenían gran valor porque se hicieron varias huelgas generales durante la República, Se hicieron entre los años 50, en los años 60 y en los años 70. Se atrevían a hacer huelgas los trabajadores contra la dictadura. Yo siempre lo digo, que a la dictadura le tenía más miedo sus propios seguidores que los que quienes les combatían. Pasa. Bueno, esto es para que veamos un poco el cambio que hubo al hacer una dictadura. Estos son los precios de productos básicos. El aceite varía 2 pesetas un litro de aceite en el 36 y 25 en 1946. Arroz, 1 peseta, 18. O sea, los precios, la inflación era tremendísima, Si os dais cuenta, es multiplicado por 10, como mínimo, Multiplicar por 10 el valor de los precios en 10 años. Y esto, bueno, pasta de sopa, esto era una pasta que había para hacer sopa, Pasa. Esto en la guerrilla urbana, la guerrilla de Cataluña. Pues eso, ellos, como ya os he dicho, pues se organizaron mejor en guerrilla urbana, y entonces allí lo que hacían era cantidad de sabotajes. Aquí los fascistas tenían que pagarle al ejército nazi, le tenía que pagar la cantidad de armas que les había pasado aquí durante la guerra civil, ¿no? Y entonces constantemente estaban pasando para allá productos por Francia por Cataluña, vía Francia o por Irún. Y los catalanes lo que hacían era tenerlos fritos a sabotajes. Le destrozaban las líneas eléctricas, cuando no las locomotoras, así estaba. Y cuando el maquis desaparece, lo que hace el pueblo es coger y organizarse, digámoslo así, en guerrilla urbana general. Y entonces es cuando surgen los grupos armados. Los grupos armados que, pues, no sé, la CIA, la CIA no, que esto es Conspiración Internacional Anarquista. Esto era un grupo anarquista internacional, que se llamaban así,
y que mantenía relacionado a grupos de anarquistas de diversas partes del mundo, pero el Movimiento Ibérico de Liberación, que era un grupo que actuaba en Francia y aquí, junto con los GARI. ETA también tiene que estar aquí, ETA, ¿no? FRA, GRAPO, los comandos autónomos anticapitalistas, IRAUZA, un grupo armado que había en Euskadi. Luego estaban los grupos autónomos libertarios, que también actuaban a su manera. O sea que aquí, a pesar de que acaban con el movimiento maqui, pues luego después la oposición armada contra la dictadura continúa y se puede decir que el dictador no tuvo ni un solo día de descanso. Eso sí que se puede decir, que no tuvo ni un solo día de descanso, ¿no? Y bueno, aquí hasta cogieron, y en 1973 se cargaron a su sucesor, Carrero Blanco. O sea, ya eso. Y esa es toda la lucha que más o menos, a ver, pasa a ver qué más hay. Estos son guerrilleros de catalanes: Pacería, Kiko Sabater, Massana y Caraquemada, de los más famosos. Yo he puesto pocos, ahí hay más fotos. Es que yo, para dar esta charla, me he tenido que olvidar de los nombres, porque son tantos que entonces, mira, tardo 1 hora en darla, y es una explicación bastante sintética de todo lo amplio que es, porque parece que la guerrilla se refiere, como ya he explicado antes, que hablaban, suelen ser charlas de, pues en Córdoba o en tal sitio, ¿no? A mí me costó bastante trabajo el comprender toda la amplitud y la importancia de la guerrilla antifascista española. Sigue. Bueno, pues aquí yo termino con el chiste con el chiste este de Tino. Y bueno, pues no sé si me habré dejado algo de la charla de esta charla que yo suelo dar. Si queréis preguntar algo. Ahora Carlos me dice una cosa súper interesante con respecto a Colombia. Me estoy dando cuenta que, fíjate, el único lugar donde, terminada una guerra y perdida, se continúa la lucha es en España. O sea, entonces aquí lo que se tiene en el año, los 3 años de guerra y luego el 39 hasta el 48, 50, una experiencia guerrillera de estas tipos, claro, no me extraña, ya en la Francia, y para ellos era correr y cantar. O sea. Sí, efectivamente. Mira, era además tan importante, por ejemplo, una de las cosas, antes de que ella pedido la palabra, por ejemplo, cuando en el desembarco de Normandía, que también participaron españoles, se hizo un día determinado, porque Rommel, que era el general al mando de esa zona, el general nazi, digamos el general alemán, porque eso luego no ha quedado muy claro si era nazi o no, pero bueno. Realmente los partisanos y guerrilleros eran los que sabían que ese día era el cumpleaños de la mujer de Rommel, y que todos los años Rommel, el día del cumpleaños de la mujer, se iba a los cumpleaños y se iba a verla, ¿no?, a su casa. Y ese día sabían que Rommel no iba a estar en el frente de Normandía. Y eso es gracias a los espías partisanos, los guerrilleros. Eran los que tenían esa información, y son los que se lo pasan a los aliados, y aprovechan el día que no está el general alemán allí, es cuando hacen el desembarco de Normandía. O sea, que es muy importante la lucha antifascista que llevaron los guerrilleros, no solo los españoles, sino de los demás países. Bueno.
Era como antes habías comentado que el papel de la mujer sobre todo era al principio y quería que nos contaras un poco cómo se censo. Bueno, al principio, porque al principio se van gente de todas clases, se van al monte huyendo, ¿no? Y luego, como ya expliqué también al principio de la charla, que luego se dieron cuenta que no podían bajar, que se quedan allí. Pero sí, y claro, al principio hay más mujeres que se hacen guerrilleras. También ocurre una cosa, la vida del guerrillero no duraba mucho, más o menos un año o dos, solía durar los guerrilleros. Lo que pasa que, claro, era tan grande la represión que había gente de los pueblos que cogía ese decía, yo no lo aguanto más, yo no aguanto que me estén pegando paliza a los guardias civiles todos los días, o cuando le dé la gana, me voy a la guerrilla. Luego pasaban de Francia, a suplantar a las bajas que habían tenido los guerrilleros, los de Francia les mandaban gente para rellenar. Pero las mujeres más se quedaron arriba en el monte, más al principio, a los primeros años. Luego empezaron a bajar y su ayuda más grande fue la estructura, la gran estructura que tenían ellos, ¿no? Pues ahí la lucha, la labor de la mujer en ese aspecto, donde que haya leído yo, donde más se implicó ella, fue en el apoyo a los presos, que también habiendo tantos presos, también ellas hacían a las veces de enlaces, eran enlaces en la cárcel. Hubo sitios donde en la cárcel o también eras... Bueno, me refiero a la cárcel para decir, oye, que han pillado a este para que cambiaran de asentamiento. Sí, y también de llevarles cosas a las cárceles. Estaba, pues prácticamente media España estaba en la cárcel, no mucho decir, ¿no? Pero que hubiera casi 200.000 presos, pues eso es mucho. Y ellos también como practicaban el ataque a las cárceles para liberarlos, pues también ahí la mujer tuvo mucho que ver. Pero yo en el tema de la guerrilla específicamente, más he visto y he leído de que las mujeres fue más al principio y luego se bajaron a los pueblos, lo que mantenían era la estructura que... Claro, pero ya se saben por qué al final las mujeres se acabaron bajando a los pueblos. Porque, o sea, ¿qué conflicto tendrían ahí? De todas maneras, yo tampoco he estudiado mucho el tema de la mujer en la guerrilla, pero sí que me he percatado, mira ahí... Para que nos figuramos porque puede ser. Y las maldiciones también, que supongo ser maduras en el monte. Yo más que por las condiciones imagino, que ya no estaban, imagino que sería una mujer no salían en el mismo papel. Pero más o menos, mira, para hacer bajar a guerrilleros a veces, o para envenenarlos, pues la práctica era matar a su mujer. Porque a lo mejor la mujer vivía en el pueblo, ¿sabes? O al padre, o a la madre, o tal, o a los hijos. Pues matarles a los hijos, al padre, a la madre y a la mujer, para que cogieran y bajasen. Que a veces era un problema incluso para las guerrillas, porque ellos tenían sus estructuras y su cosa planeada, y claro, el que de repente cogiera a uno y quisiera bajar, dice, yo tengo que bajar a cargarme al teniente de la Guardia Civil que me ha matado a mi mujer, ¿no? Y era pues también un problema para ellos, ¿no? Que pues ocasionaba grande. Yo creo que la época, no se veía a la mujer en ese momento, ¿no? Estamos hablando del 1931.
30, 40, O sea 50. que sí que es verdad, no sé, yo por lo poquito que así, incluso hubo un momento en que de la guerra las echaron los propios compañeros, porque en ese momento la mujer que quería pelear y las milicianas, ¿no? Las echan los compañeros. ¿Por qué? Pues porque el patriarcado, a lo mejor con su buena intención de protección, de no sé qué, de paternalismo, no pensando bien, ¿no? No pensando que pensaban que eran menos, porque ellas demostraron que eran igual de luchadoras y que algunas veces eran incluso más eficaces. Pero claro, todo eso hay que ponerlo en el contexto histórico. Bueno, hay más declaraciones que resultaron ser polémicas, esta de la propia Federica Montseny, en esa broma de Patriarcado, donde se dirige al público, está apelando a que sus propias compañeras de mujeres libres, ante la supuesta necesidad de que vuelvan a la retaguardia a hacer labores de tareas domésticas para ayudar a sus compañeros que están en la revolución, porque, según ella consideraba en esas declaraciones, iban a ser más eficaces en la retaguardia que en primera línea de batalla. O sea, y eso lo está diciendo la señora Federica Montseny, sino el contexto de patriarcado que había generalizado. Y claro, cuando hay un conflicto armado, pues ya con la excusa esta de la eficacia, que no tiene ningún fundamento, en mi opinión, pues claro, pues se alentaron ese tipo de actitudes. Sí, se dio una cuando es. Sí, dentro del propio núcleo de mujeres libres. Yo siempre he pensado, Sí, tú bañarte, que estás ahí arriba, y te empreñas. Bonita? También Claro, a eso me refería yo. A eso me refería yo en las condiciones. También las enfermedades venéreas y tal, y no sé qué. Pero claro, pero es que al final de todo se culpaba a la mujer, ¿no? ¿Sabes? O sea, no se culpaba a hombre. Claro. Era la mujer la que distribuía las enfermedades venéreas en el frente, y no sé qué. Era cierto que había muchas bajas por enfermedades venéreas, no por las enemigas, ¿no? Y era una cosa, un problema que había que arreglar. Pero vamos, que se carga todo el peso de la culpa a las mujeres, ¿no? Como que... Claro, y es una cosa de dos. La enfermedad venía a una responsabilidad compartida. Ya, yo había puesto otro ejemplo porque era más. También lo que tú cuentas, eso, claro, es la guerra, ¿no? Sí, y eso en la es guerrilla es muchísimo durante la guerra. más complicado, por lo que también he dicho, ¿no? Las Tienes que casas estar- destruidas, tener que ocuparte de los niños, Claro. encima dándote palizas todos los días y más cosas. O sea, vamos, yo no sé, yo que todavía he tenido el relato directo de las abuelas y como para irte al monte, ¿sabes? O sea que también hay que comprender que era lo que dice él, no eran titanes, porque sabes que vas a durar un año como mucho, pero que el otro no lo puedes aguantar. Otra cosa que se me ha olvidado contar es que de la manera que ellos estaban, en la organización que tenían, porque había sitios donde tenían bibliotecas, tenían hornos de pan. Bueno, los hornos de pan, mira, se pueden ver cuando si se va al pantano del Burguillo, que hay unas rutas donde te señalan, hay rutas ecológicas. Pues hay una de las rutas que te pasan por un horno de pan, y está allí en el monte, el horno de pan. Dice, pues si los hornos de pan se tenían una panadería, ¿no? Pues eran esos los hornos que ellos utilizaban, porque el alto Estado Mayor que tenía la guerrilla, que estaba en el Pico de la Espusa, que está en la Sierra de Gredos, allí cerca del pantano del Burguillo. Y el otro punto la otra base que tenían era en el puerto del Pico, que está en la parte que da para la parte del Tiemblo, de las montañas, que el Burguillo está metido así entre dos montañas. Pues en una está el puerto del Pico y el otro el puerto del Escudo, y en el puerto del Escudo era donde estaba el Alto Estado Mayor, y el otro, en el Alto del Pico, lo que tenían era una base de vigilancia permanente, donde se ve todo el valle. De ahí veían todo el valle del Tiézar y todo lo que le podía venir por esa parte.
sea que ellos también estaban organizados, ¿no? Bueno, si queréis alguna pregunta más o... Vale, pues muchas gracias por haberme aguantado la chapa. Hubo un día que hubo una manifestación de la Poloteca, Hay una cerveza aroma, ¿no? San Bernardo. Vale. Luego el CNT, ahora no está nada. Coincidió con el nos tomamos una foto. No creo que sea. Ahora ya amigo de Juan, Recogemos eso, hacemos Juan eso. Miguel. Sí, yo un día estaba con él tomando una jarra y otro compañero de la asamblea hablando en la gallega. Como te sí, claro, estaba... otro compañero suyo se va a vale, y estuvimos ahí en un acto este que ahora me ha acordado, Sí, 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 es verdad. Sí, sí, pero está muy bien. Y yo que vino un día aquí y está poniendo aquí. Era la mañana y el domingo. Yo no quería pasar a una vez. hay mucha información de... He ido algo de Sotoki que es bastante. Pero es un tema interesante. Todo marcado ahí una buena temporada y ver los grupos. Sí, me recuerda en un libro buenísimo que estaba así. Claro. Se pone una guardería urbana. Sí, tengo,